Era una noche de tensión muda, el tipo de noche en que el cielo parece guardar secretos. Todo transcurría como siempre en una región industrial a más de 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana. Una planta de fabricación de drones funcionaba con total normalidad, como lo había hecho los últimos años. Maquinaria encendida, ingenieros rusos revisando códigos, operarios ensamblando cuerpos metálicos con precisión quirúrgica. Pero entonces, algo cambió. En el aire, casi imperceptible al radar, una sombra cruzó el horizonte, luego otra y otra, y antes de que alguien pudiera procesarlo, el infierno se desató desde el cielo. Una serie de drones ucranianos impactaron en una de las instalaciones más críticas del complejo militar ruso. La misión: detener la producción de drones kamikaze. El resultado: explosiones en cadena, incendios visibles a más de 15 kilómetros y un mensaje enviado con claridad quirúrgica: ninguna parte de Rusia está fuera del alcance. Pero lo interesante no es solo lo que ocurrió, es por qué ocurrió, cómo se ejecutó, qué significa esto para el equilibrio militar y, sobre todo, qué viene después. Y aquí es donde todo se pone más turbio, porque esto no fue un ataque más, fue un aviso, y no uno cualquiera, uno que pone nervioso incluso al Kremlin. La fábrica atacada no era una cualquiera, producía drones del tipo Shahed, drones kamikaze con tecnología iraní, que han sido clave en los bombardeos a ciudades ucranianas. Si alguien pensó que esa planta estaba segura por estar lejos del frente, ahora sabe que no existe lejos en esta guerra. El ataque, según fuentes no oficiales, fue ejecutado con una flota de drones de largo alcance tipo Ram-2, un modelo ucraniano modificado con sistemas de navegación autónoma y capacidad de evasión antiaérea, aunque ni Kiev ni Moscú han dado una versión completa de los hechos. Lo que sí sabemos es que al menos 3 drones impactaron directamente en áreas críticas del complejo, provocando daños importantes en los sistemas de ensamblado y almacenamiento de materiales explosivos. Durante horas, medios rusos locales intentaron minimizar el hecho. Hablaron de un pequeño incidente industrial o de fallas técnicas en un transformador. Pero las imágenes captadas por residentes y filtradas en redes sociales mostraban algo muy distinto. Una bola de fuego elevándose sobre las instalaciones, ventanas reventadas en kilómetros a la redonda y vehículos militares bloqueando todos los accesos. Lo más sorprendente es cómo los drones lograron superar las defensas rusas. Al parecer, volaron a altitudes medias, esquivando radares y coordinando el impacto mediante inteligencia artificial. La información que manejamos sugiere que estos drones fueron lanzados desde distintas direcciones, creando confusión y saturando los sistemas de defensa aérea. Un ataque quirúrgico, silencioso, letal y, sobre todo, muy planificado. Lo que sigue es una cadena de consecuencias difíciles de ocultar. Por un lado, la producción rusa de drones se verá afectada, y eso no es un simple titular. Es un hecho que puede tener consecuencias directas en el ritmo de los ataques a ciudades ucranianas. La fábrica destruida era responsable de al menos el 20% de la producción mensual de drones de ataque, y su pérdida representa un duro golpe logístico para el ejército ruso. Pero eso no es todo. Lo más inquietante de todo esto es el precedente que deja. Si Ucrania puede golpear fábricas en pleno territorio ruso, entonces, ¿qué sigue? ¿Bases militares? ¿Centros de comando? ¿Infraestructura energética? El miedo no solo es físico, es psicológico. Porque cuando el enemigo te demuestra que puede tocarte en tu propia casa, las reglas del juego cambian. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Rusia, herida en su orgullo, enfrenta un dilema estratégico: reforzar la defensa aérea de todo su territorio, lo cual es carísimo y logísticamente inviable, o continuar minimizando los ataques y arriesgar nuevas incursiones. Ambas opciones son malas, pero el golpe está dado. Lo más absurdo, o brillante, depende de cómo se mire, es que este tipo de ataque, tan preciso y quirúrgico, ha sido ejecutado sin bajas civiles reportadas, y eso no es casualidad. Ucrania no solo buscaba destruir una fábrica, también quería enviar un mensaje: podemos atacar sin masacrar. Podemos desactivar su maquinaria sin cruzar ciertas líneas. Es un acto de guerra, sí, pero con una intención muy específica: desestabilizar sin provocar una escalada nuclear. El mensaje fue recibido. Tan recibido que apenas horas después del ataque, varias fábricas rusas similares en otras regiones fueron rodeadas por militares. Patrullas, checkpoints, protocolos de emergencia. Moscú no puede darse el lujo de perder otra instalación igual, pero
¿Y si la próxima ya está marcada? ¿Y si este ataque no fue el fin, sino el inicio de una nueva estrategia ofensiva? Todo indica que sí, que este ataque fue una prueba, una forma de decir podemos hacerlo, lo hicimos y lo volveremos a hacer. Y si eso es cierto, el conflicto entra en una fase aún más peligrosa. Una guerra de drones en retaguardia, donde la batalla no se libra solo en trincheras, sino en laboratorios, hangares, centros de datos. Una guerra del siglo XXI, de precisión milimétrica y alcance ilimitado. Y en este contexto, la pregunta no es si Ucrania volverá a atacar, sino cuándo, y qué tan profundo será el próximo golpe. Suscríbete si te gusta el video. Horas después del ataque, cuando el polvo aún no se asentaba en el terreno ruso, en Ucrania, las redes explotaban, literalmente. Videos filtrados desde drones de reconocimiento, supuestas conversaciones interceptadas entre soldados rusos, imágenes térmicas mostrando los restos ardientes de la planta. Era como si los ucranianos no solo hubieran lanzado el ataque, sino también un bombardeo mediático para amplificarlo. Y funcionó, porque mientras en Moscú se intentaba silenciar el escándalo, en el resto del mundo se hablaba de una sola cosa. Ucrania había penetrado más profundo que nunca, demostrando que ya no es el país que resiste, sino el país que responde con precisión. Pero atención, porque aquí viene el giro inesperado. Mientras todo el mundo hablaba del ataque, lo que nadie notó fue lo que sucedía en paralelo. Una cadena de apagones comenzó a registrarse en zonas cercanas a otras fábricas de armamento en Rusia. ¿Coincidencia? Poco probable. Fuentes de inteligencia sugieren que esos cortes de energía pudieron ser parte de una estrategia mayor. Sabotajes electrónicos destinados a dejar sin capacidad de defensa las siguientes zonas objetivo. Esto no fue solo un ataque físico, fue una operación multidimensional. Y eso, en el lenguaje de la guerra moderna, significa una sola cosa: escalada controlada. Ahora bien, ¿por qué apuntar justo a esa fábrica? No fue al azar. Esa planta específica llevaba meses bajo vigilancia de satélites occidentales. Se habían detectado movimientos inusuales, llegada de cargamentos desde Irán, técnicos extranjeros entrando y saliendo, señales cifradas enviadas a puntos del mar Caspio. Lo que estaba pasando ahí no era simple ensamblaje, era tecnología en desarrollo, pruebas, innovación bélica. Lo que Ucrania hizo no fue solo dañar un lugar, fue cortar el avance de una tecnología que, si se completaba, habría significado una nueva ola de ataques sobre ciudades ucranianas. Mejor golpear antes de que despeguen. Y hablando de golpes, no fue el único. Pocas horas después, otro grupo de drones ucranianos atacó una estación de retransmisión militar al sur de Moscú. Esta vez, el impacto fue menor, pero el mensaje se repetía. Ninguna infraestructura militar está segura. Y eso hace que Rusia empiece a jugar a la defensiva, en su propio territorio, una pesadilla para cualquier superpotencia. Pero ojo, porque esto no solo afecta a Rusia. Los aliados internacionales comenzaron a tomar nota. Alemania emitió un comunicado urgente, convocando a su Consejo de Seguridad. Francia pidió explicaciones directas al Kremlin sobre las medidas que tomará para evitar que la guerra desborde sus propias fronteras. Incluso China, habitualmente más callada, mostró preocupación por la fragilidad interna de ciertas zonas industriales rusas. Esto no es menor, porque cuando tus aliados perciben que no tienes control, empieza la desconfianza. Y mientras tanto, en Ucrania, celebración. No oficial, por supuesto, pero en redes, los videos de los drones impactando en cámara lenta se volvieron virales. Memes, análisis en tiempo real, hasta simulaciones en videojuegos. El ataque no solo fue militar, fue una victoria de percepción, una narrativa visual poderosa que mostró a un país atacado, contraatacando con inteligencia y osadía. Pero esto trae consigo una duda importante. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque si Ucrania empieza a atacar objetivos cada vez más profundos, Rusia podría considerarlo una provocación extrema. Y eso, por más que Kiev intente evitar, podría detonar represalias. Ya se habla en algunos círculos militares rusos de responder en lugares inesperados. ¿Qué significa eso? ¿Ciberataques a infraestructuras civiles? ¿Más ataques masivos sobre zonas urbanas? ¿Sabotajes en países vecinos? El tablero se mueve y no en línea recta, porque cada ataque ucraniano que da en el blanco no solo es una victoria, también es una apuesta, una jugada de riesgo calculado. Y cada reacción rusa no solo es una respuesta, sino una prueba más de que el equilibrio está colgando de un hilo.
y ese hilo está cada vez más tenso. Y por si fuera poco, apareció otro elemento sorpresa. Los drones que impactaron en la fábrica rusa no llevaban la bandera ucraniana. Algunos incluso tenían partes sin marcas, sin señales visibles de su origen. Esto ha desatado especulaciones salvajes. ¿Fueron realmente ucranianos? ¿O es que algún país aliado está ayudando más activamente de lo que dice? ¿Acaso estamos viendo el inicio de una guerra encubierta donde varios actores juegan en la sombra? La guerra moderna ya no se libra con banderas claras. Ahora todo es ambigüedad, hackeos, guerra psicológica y destrucción selectiva. Y este ataque lo ha dejado claro. La próxima fase del conflicto será más oscura, más impredecible y probablemente más peligrosa. El Kremlin, como era de esperarse, culpó directamente a Ucrania, pero también deslizó una acusación contra la OTAN, insinuando que estos drones no podrían haber llegado tan lejos sin ayuda extranjera. ¿Realidad o estrategia para justificar futuras represalias? Difícil saberlo. Pero lo que sí es evidente es que este ataque ha sido un punto de quiebre. Nada volverá a ser igual. Y ahora que se abrió la puerta a este tipo de operaciones, el cielo ruso será un lugar más vigilado, más nervioso y probablemente más explosivo. ¿Lo sientes? Ese silencio que viene después de un ataque exitoso. Ese instante en que todos los bandos se preguntan, ¿y ahora qué? Porque la pregunta no es si habrá otro ataque. La pregunta es dónde, cuándo y cuán lejos están dispuestos a llegar. En los días siguientes al ataque, la tensión escaló a una velocidad que ni los analistas más experimentados pudieron anticipar. La destrucción de la planta rusa se volvió un símbolo de vulnerabilidad nacional. Lo que para Ucrania fue una demostración de fuerza, para Rusia fue una humillación estratégica. Y eso, en política internacional, tiene consecuencias que arden más que cualquier explosión. Primero vino el silencio incómodo, luego el rugido. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado cargado de amenazas veladas, afirmando que cualquier acto de agresión contra instalaciones en territorio soberano será respondido con medidas equivalentes o superiores. Traducción: prepárense. No importa quién lo hizo, alguien va a pagar. Y lo que vino después fue una sinfonía de represalias. En menos de 48 horas, múltiples ciudades ucranianas sufrieron una ola de ataques aéreos como no se había visto en semanas. No eran ataques al azar, subestaciones eléctricas, líneas de ferrocarril, depósitos logísticos. Rusia, como un jugador herido, lanzó sus piezas en un intento desesperado por demostrar que aún manda. Pero aquí viene la parte interesante. A pesar de los bombardeos, Ucrania logró interceptar la mayoría de los misiles. Los sistemas de defensa antiaérea, con tecnología occidental mejorada, demostraron una eficiencia brutal. Lo que antes era un país defendiéndose con lo que podía, ahora era un escudo viviente, blindado por radares, satélites y baterías antimisiles móviles que se mueven más rápido que las decisiones en el Kremlin. Entonces Rusia cambió de táctica. En lugar de continuar atacando por aire, empezó a movilizar tropas y vehículos blindados cerca de zonas industriales clave. El mensaje era claro: proteger sus fábricas a toda costa. Incluso, se reportó la movilización de unidades especiales hacia ciudades que jamás habían sido militarizadas. Algunas fuentes hablan de la reactivación de antiguos búnkeres soviéticos para albergar centros de control ante posibles ataques de largo alcance. Y es en este punto donde el juego se vuelve más sucio. Porque cuando las fábricas dejan de ser zonas seguras, el campo de batalla se convierte en cualquier lugar. La guerra ya no se pelea en trincheras, se pelea en oficinas de ingeniería, en camiones de suministro, en routers de internet. Es una guerra donde los bits y los chips son tan peligrosos como las balas. Mientras tanto, la inteligencia ucraniana filtró nuevos objetivos. Sí, filtró, de forma intencional. Imágenes satelitales con coordenadas, nombres de instalaciones que, según dijeron, forman parte de la cadena logística rusa de drones y misiles. Fue un aviso, una especie de mira lo que viene. Algunos lo vieron como una provocación, otros como una estrategia psicológica brillante: poner nervioso al enemigo, obligarlo a dispersar recursos, hacerlo dudar. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿tiene Ucrania los recursos suficientes para sostener una campaña ofensiva dentro del territorio ruso? La respuesta corta es no por sí sola. Pero no está sola. Aunque muchos países no lo digan abiertamente, el nivel de inteligencia compartida con Ucrania es cada vez más evidente. Satélites estadounidenses, radares alemanes, tecnología británica, todo eso está jugando, aunque sea desde las sombras.
Y lo que hace esto más tenso es que, mientras más avanza Ucrania en sus ataques quirúrgicos, más difícil se vuelve para Occidente mantenerse neutral. Porque cada golpe exitoso provoca una reacción rusa, y cada reacción rusa exige una respuesta occidental. Es como ver una partida de ajedrez donde cada jugada abre 5 posibilidades nuevas, y ninguna es buena. En medio de esta locura, apareció otro actor inesperado: Bielorrusia. El gobierno de Lukashenko, siempre en la cuerda floja, denunció que algunos de los drones ucranianos podrían haber sobrevolado su espacio aéreo. ¿Verdad o excusa? Imposible saberlo. Lo cierto es que esto abre un frente diplomático nuevo. Si Bielorrusia decide entrar más activamente en el conflicto, incluso como base logística rusa, el conflicto podría extenderse peligrosamente. Y mientras los líderes se intercambian comunicados llenos de diplomacia vacía, las poblaciones aguantan. En ciudades rusas cercanas a zonas industriales se están instalando refugios improvisados. En Ucrania, la gente vive en alerta constante, sabiendo que cada victoria puede traer una represalia. Y en el resto del mundo la gente observa, como quien mira una tormenta acercarse sin saber si va a golpear o pasar de largo. Pero hay un dato que pasó casi desapercibido. En los días previos al ataque, el ejército ruso había trasladado gran parte del inventario de drones terminados fuera de la planta, lo que sugiere que sabían que algo podía pasar. ¿Cómo lo sabían? ¿Fugas? ¿Hackeos? ¿Agentes dobles? Si esto es cierto, entonces el ataque no solo fue un golpe físico, fue también una jugada para descubrir hasta qué punto Rusia puede proteger sus secretos. Y lo más loco de todo, si sabían y no lo evitaron, ¿por qué? Algunos teóricos sugieren que Rusia necesitaba un ataque de este tipo para justificar una nueva ofensiva masiva, que permitir el golpe les daba el pretexto perfecto para redoblar su esfuerzo militar sin quedar como el agresor. Suena retorcido, pero no imposible. En cualquier caso, la verdad es esta: el mapa del conflicto ha cambiado. La línea del frente ya no es solo una franja en el este de Ucrania. Ahora atraviesa fábricas, ciudades, discursos e incluso redes sociales. Porque sí, esta guerra también se pelea en TikTok, en X, en Telegram. Cada video, cada filtración, cada historia contada puede cambiar la percepción global. Y en tiempos como estos, percepción es poder. ¿Y tú? ¿De qué lado de la historia estás? Los días pasan, pero el eco del ataque sigue retumbando. Lo que en un principio fue una explosión localizada se convirtió en una grieta política que no deja de ensancharse. Porque si algo quedó claro, es que este evento cambió las reglas del juego. Y lo hizo en todos los niveles. Desde el plano militar, donde ahora se sabe que ninguna instalación rusa está completamente a salvo, hasta el plano psicológico, donde el miedo dejó de ser unilateral. Rusia, el país que se mostraba como intocable, ahora mira por sobre el hombro. Cada hangar, cada almacén, cada convoy es un potencial objetivo. Pero la historia no termina ahí. Apenas una semana después, informes no confirmados comenzaron a circular sobre un segundo ataque, esta vez a un laboratorio militar en las afueras de Kazán. No hay imágenes, no hay videos, solo un patrón: interferencias electrónicas, cortes de energía, evacuaciones rápidas y silencio absoluto en los medios oficiales. Si esto es real, estaríamos ante una campaña encadenada de ataques quirúrgicos. Y eso ya no es disuasión, es estrategia ofensiva encubierta. Y ojo, porque no todo se trata de Ucrania lanzando golpes. Rusia también está adaptando su juego. Se han activado nuevos protocolos de guerra electrónica, equipos móviles capaces de interferir señales de GPS, inhibir radares y lanzar señuelos digitales para confundir los drones. Incluso, se ha reportado el despliegue de sistemas de defensa aérea S-500 cerca de centros industriales que jamás habían visto un uniforme militar. El Kremlin también intensificó su presencia diplomática. Reuniones urgentes con China, intercambios de inteligencia con Irán, contactos con Corea del Norte. El mensaje es claro: si Occidente apoya a Ucrania en estos ataques, Rusia va a buscar sus propios aliados para equilibrar la balanza. Esto no es una guerra entre dos países, es el tablero global reordenándose, en vivo, y mientras las élites juegan al ajedrez, la gente sobrevive. En las zonas industriales rusas se ha instalado un ambiente de paranoia absoluta. Ingenieros obligados a dormir en las fábricas, trabajadores pasando controles de seguridad a diario, vigilancia estatal reforzada. Y del otro lado, en Ucrania, los técnicos que operan los drones saben que sus misiones pueden ser históricas o suicidas. Pero la parte más brutal no está en lo que ya ocurrió, está en lo que viene, porque este ataque no fue el clímax, fue el prólogo.
Se ha abierto la caja de Pandora de la guerra a larga distancia, y no hay vuelta atrás. Los estrategas ya lo están diciendo. El futuro del conflicto no está en el frente. Está en los cielos invisibles, en la red de satélites, en los algoritmos que deciden si un dron debe desviarse 5 metros o detonar en seco. Y aquí está lo más escalofriante. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo está observando una guerra en tiempo real, donde los civiles están apenas a un clic de distancia. Todos vieron la fábrica arder. Todos escucharon los rumores del ataque a Kazán. Todos saben que esto puede escalar. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el control total del juego.